ahora voy a dar una breve reseña de Isabel de Ferrari, que es nuestra directora del programa de intervención comunitaria. Ella es enfermera universitaria, tiene magíster en educación superior y curso de formación en salud pública en Escuela de Andaluza, de España. Su desempeño da cuenta de experiencia en salud pública y gestión de programas sociales en área de salud y educación. Ha trabajado en organismos no gubernamentales, de Vicaría de la Solidaridad, formó la ONG Colectiva Atención Primaria en el área de salud comunitaria y atención primaria. Ha tenido 10 años en cargo de gestión institucional como directora regional metropolitana de la FUNAEP y 6 años en dirección de Corporación Municipal de Salud y Educación de la Municipalidad de San Joaquín y 10 años en salud pública. Forma parte del equipo que crea la Secretaría de Determinantes Sociales de Salud del año 2005 en la Subsecretaría de Salud Pública, desarrollando programas de comunas vulnerables, formador de formadores en la Secretaría de Determinantes Sociales de los años 2007 y 2010, y programa de formación en redes integradas de servicios de salud en la Subsecretaría de las Redes Asistenciales entre los años 2015 y 2018. También es docente en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, integró el equipo de revistas de mallas curriculares de la Facultad de Ciencias de Salud para Modelo de Intervención Comunitaria el año 2012 y directora de la Escuela de Enfermería de la UTLA entre los años 2014 y 2015. Con este breve resumen, les damos la bienvenida ya al doctor Osvaldo y a Isabel. Hola. A ver, yo también voy a compartir pantalla. Ahí. Se ve, ¿no es cierto? ¿Estamos ok? Bien, súper. Sí, sí se ve. En primer lugar, muchas gracias. Creo que este es un espacio súper interesante y valioso, y así que le agradezco al Departamento de Salud Comunitaria, al decano y a Tibi en especial por la iniciativa de convocarnos a diálogos y que ojalá puedan mantenerse como una experiencia de diálogos sobre temas en salud comunitaria. Bueno, yo desde el programa de intervención comunitaria, cuáles son los aportes que ocurren y que se desarrollan, ¿no? Y aquí quiero compartir con ustedes, no sé, parece que tengo que ponerlo en versión ampliada, ahí. Quiero compartir con ustedes cómo el programa de intervención comunitaria hoy día, en el contexto actual, cómo yo veo que da respuesta a lo que estamos viviendo y lo que significa su aporte en materia de salud comunitaria. Como ustedes saben, yo soy enfermera y quiero compartirles que mi experiencia inicial, mis 10 primeros años de carrera fueron en el trabajo en salud comunitaria. Y desde ahí el valor que tiene, yo creo que hay 2 o 3 valores que son fundamentales. Uno, que la salud comunitaria se denomina comunitaria porque uno está en el territorio. Y está en el territorio, está con los actores que viven en ese territorio y con la realidad que ellos viven, en tanto personas relevantes para responder a todas sus necesidades. Y por lo tanto es un actor que no es solo una persona a la cual va cuando está enfermo a pedir ayuda, sino que es una persona que mantiene y es responsable junto a su comunidad por las condiciones de vida que tiene, de las condiciones de salud que puede lograr o no. Junto con los actores sociales está la cultura, están sus saberes, sus experiencias, y están todas las dinámicas de convivencia. Eso ocurre en salud comunitaria. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día. Desde el programa tenemos los valores de la UTLA. Los valores de la UTLA plantean 3 elementos sustantivos que tienen mucho que ver con la experiencia del programa de salud comunitaria. La ética profesional, el compromiso con la comunidad y la responsabilidad ciudadana. Cuando yo pienso en una universidad que plantea estos valores, pienso en una universidad
que quiere ser un actor relevante en su contexto, en su territorio. Y eso es un elemento también que da profunda fuerza al quehacer del programa de intervención comunitaria. Hay todo un artículo, salió hace poco en el Mostrador, sobre el rol y sobre las universidades irrelevantes, planteando que si uno se dedica a formar profesionales para que exista un mercado en el cual tenemos roles, probablemente nos estamos quedando cortos en el rol que pueda tener una universidad. Si yo tengo una universidad que plantea ética profesional, si plantea un compromiso con la comunidad y una responsabilidad ciudadana, está interpelando más allá del rol del profesional para que entre en un mercado laboral, sino que también al rol de lo que es el diálogo de los saberes, ¿no? Y eso es lo que aparece aquí en esta diapositiva, que de alguna manera ser universidad en el siglo XXI tiene desafíos que no son los mismos de la universidad del siglo pasado, ¿no? Tenemos una universidad que hoy día se enfrenta a la realidad del conocimiento, de un conocimiento que, como decía el decano, uno si entra a internet puede encontrar muchos elementos de conocimiento y puede hacer probablemente muchas lecturas. El punto es cómo uno hace la reflexión y cómo uno acompaña en el aprendizaje a la reflexión para aprender a aprender, para entrar en diálogo con la realidad. Esos son los desafíos que tenemos como procesos de formación de estudiantes en el siglo XXI y de formación de personas, de nosotros también. No solo pensando en la formación de estudiantes, sino que cuál es el rol que tenemos nosotros como docentes, como profesionales en los desafíos del siglo XXI. El tema de la interdisciplina es apasionante y la transdisciplina también, porque hoy día estamos en un siglo donde el planeta es claramente, alguien habla de es la mesa donde comemos todos. Es el espacio donde hoy día ya lo que ocurre en un país o en otro claramente nos afecta visiblemente a todos. Por lo tanto, estamos bastante más integrados a pesar de la diversidad que tenemos. Este programa, el programa de intervención comunitaria que parte con el doctor Hernán Sandoval el 2010, empieza a tener actividades en terreno el 2012, empieza con algunas carreras que luego se le suman otras. Hoy día tenemos las 5 carreras de la Facultad de Salud, no están los TENS, las 5 carreras profesionales, tenemos Psicología y Trabajo Social, y de la Facultad de Arquitectura tenemos la carrera de Arquitectura. Fíjense que podemos hablar que hay 4.800 titulados de estas carreras que han pasado por la línea de intervención comunitaria, y hoy día tenemos alrededor, a comienzos de este año, alrededor de 9.800 estudiantes matriculados, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de este programa? Porque el programa de intervención comunitaria implica estar en la comunidad. Nosotros hoy día quisiéramos agregarle un nombre, más que intervención, de interacción comunitaria, para que refleje que en la comunidad uno hace un trabajo de interacción, mucho más que de intervención dirigida, ¿no? Lo que ocurre ahí, la intervención que ocurre ahí, debe ocurrir desde procesos de diálogo conjunto y no desde verticalismos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los elementos que propone el programa de intervención comunitaria para trabajar en los territorios con los estudiantes? Aprendizaje situado, entregar herramientas de reflexión que nos permitan aprender a aprender, por lo tanto, desarrollar el pensamiento reflexivo y la capacidad de diálogo.
para tener una capacidad de diálogo, sin duda tenemos que tener lo que es la ética de la alteridad, reconocer al otro como un legítimo otro en toda su experiencia y en toda su diversidad, ¿no? ¿Qué es lo que hemos avanzado? Y este año lo podemos presentar como hecho de realidad, a pesar de lo que ha sido este año. Ya voy a compartir un poquito lo que significó este año para el programa, ¿no? Pero hemos mantenido el vínculo con barrios, con 25 barrios, en las 6 campus y sedes. Y este vínculo, a pesar de la pandemia o de la sindemia, como se plantea también por la complejidad que tiene, nosotros dijimos, este programa, si no es capaz de mantener el vínculo en un periodo como el que estamos viviendo este año con la pandemia, y desde fines del año pasado con el estallido o el despertar de las y los chilenos, significaría que su aporte ha sido débil. Y sin embargo, pudimos identificar que este programa, efectivamente, durante este año hemos podido mantener el vínculo con los estudiantes, con las actividades de encuentro de los estudiantes con los barrios. De hecho, esta semana están habiendo encuentros con los barrios, que son encuentros virtuales, no son encuentros presenciales. Sin embargo, se ha dado el diálogo, se ha dado el reconocimiento de los actores, se ha dado la reflexión. El semestre pasado pudimos hacer encuestas virtuales con todas las debilidades que eso implica, pero los estudiantes pudieron ir, consultar y reflexionar en torno a lo que significa la realidad de otras personas, ¿no? En ese contexto, ¿qué entendemos y cuáles son los elementos que yo quisiera destacar de la salud comunitaria? En salud comunitaria, la primera gran pregunta, que esta pregunta también muchos se la pueden haber escuchado al doctor Sandoval, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud? ¿No? Hablamos de que me siento bien, hablamos de que fui al doctor y tengo los exámenes en perfecto equilibrio, ¿no? Y la verdad es que cuando hablamos de salud hablamos de una situación altamente compleja, porque hablamos de nuestra vida y hablamos de los elementos que nos permiten estar con un buen vivir, ¿no? La OMS y la Secretaría de Determinantes Sociales de la OMS, ya entre el año 2000 y 2005, se planteó que salud es el resultado, y es el resultado de las condiciones de vida, del contexto en el que estás, de las convivencias que puedas tener, de los alimentos, también de la etnia, del género, de la calidad del aire, incluso de factores estructurales según donde tú vivas. Porque finalmente tú tienes salud cuando tienes las oportunidades de desarrollarte en todos los requerimientos que tienes. Entonces, si yo entiendo que la salud es el resultado de todas las oportunidades que tengo para desarrollarme como persona y en comunidad, no puedo dejar de mirar que la salud, y en especial la salud comunitaria, se genera, ocurre en los territorios con las comunidades y con todas las condiciones de contexto ambiental, laboral y ecológico que te permite desarrollar ahí los espacios de vida sana, ¿no? La salud también tiene que ver con nuestra capacidad, con nuestros intercambios, con nuestras culturas, con la diversidad de las culturas y con la expresión de las personas en ellas, por lo tanto con la participación. Y la participación entendida como la autonomía para decidir, la autonomía para generar opinión, y desde esa autonomía y desde esa capacidad de tener opinión también, es cooperar con los otros. La salud da cuenta, y esta definición de que es el resultado de las condiciones, habla de alguna manera lo que muchos de ustedes pueden compartir y conocemos, que son los determinantes sociales de la salud. Entendiendo que en la estructura del análisis de los determinantes sociales de la salud
también está lo político, está lo económico, está el espacio ecológico que te permite el buen vivir. Y esto lo quiero relacionar muy directamente con los objetivos de desarrollo sostenible, porque toda la propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible hablan de la necesaria conexión e integralidad que tiene que haber para tener una buena salud. Por supuesto que también una buena salud y la salud comunitaria da cuenta de la necesidad de tener acceso a las redes de protección y de atención. Y cuando digo de protección es porque estoy pensando en todas aquellas acciones y redes que son promocionales. Por lo tanto, tener espacios, por ejemplo, y vivir en territorios donde tengas espacios de recreación, espacios de convivencia, espacios de aprendizaje cultural, son sustantivos para poder tener una buena salud. Al interior de la atención de salud, tener acceso por una parte, tener que exista la disponibilidad de equipamientos y de profesionales, pero también que la salud sea pertinente, la atención que se otorga sea pertinente y te permita, por lo tanto, una adherencia, entendiendo por adherencia no pasar todos los días solicitando atención, sino que puedas asumir como persona, como comunidad, aquellas situaciones que te ayudan a mantener una mejor salud. Y tampoco lo que yo les explicaba recién. Hay una relación que no se puede separar, porque la salud es el resultado de una situación integral. Podríamos decirle de la complejidad del ser humano y su convivencia, porque no es solo biológica, ¿no? Pero es indisoluble entre la salud universal, lo que es el trabajo de atención primaria en salud, que es en el territorio, y los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Aquí yo extracté lo que está escrito, porque obviamente no se lee, que la buena salud es esencial para el desarrollo sostenible. Y la Agenda 2030 refleja la complejidad de la interacción en todos estos campos, ¿no? Se toman en cuenta las desigualdades económicas y sociales, los problemas de urbanización, las amenazas del clima y del medio ambiente, y otros desafíos como tenemos hoy día, la lucha por el VIH, pero las otras enfermedades crónicas emergentes que hoy día estamos viviendo a nivel universal, como es el COVID-19, ¿no? El coronavirus. Pero también tenemos un peso enorme de enfermedades crónicas por hábitos bastante dañinos. ¿Para qué decir cómo tenemos nuestra relación de salud mental, que tiene que ver con problemas de convivencia también, de espacios de convivencia que dejamos de tener, ¿no? Entonces, entender aquí en la salud comunitaria podríamos decir que en gran medida es la expresión del cuidado de la salud, pero en el contexto de donde somos, donde vivimos, donde estamos, donde tenemos la vida cotidiana. Voy a pasar más o menos rápido, tengo varias diapos después que son bastante más livianas, pero creo que esto era muy importante. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos herencia respecto a la atención primaria que viene desde la medicina social de los años 30 y 40. Tenemos el levantamiento de los enfoques de salud comunitaria, que esto es más bien a nivel mundial, y que es cuando tú empiezas a decir, oye, el espacio de la vida cotidiana de la persona es vital para la salud, y no solo las vacunas, por ejemplo. Época en que cuando se empiezan a cubrir las vacunas nos sentíamos que ya teníamos la vida eterna aquí en la Tierra, ¿no? Es decir, teníamos el control con los antibióticos y las vacunas de una gran cantidad de enfermedades que antes eran muertes cotidianas, como eran todas las enfermedades infecciosas. Y cerca de los años 80, el año 78, surge, a propósito del movimiento de los años 60-70, lo que es Alma Ata. Y Alma Ata plantea
que lo central es el primer contacto, y el contacto en la vida cotidiana de las personas. Y plantea Alma-Ata la relación explícita, o fortalece, más que lo plantea por primera vez, pero fortalece la relación explícita entre salud y bienestar social, como respuesta, viene esto a un modelo de los años 80, en que fragmenta la atención en salud, donde fragmenta los servicios de salud. Yo aquí quise rescatar como los elementos centrales que vienen ya desde los años 70, ¿no? La salud, un derecho humano fundamental, las desigualdades en salud entre y dentro de los países son políticas, social y económicamente inaceptables. Se reconoce el derecho, la relación entre salud y desarrollo, el derecho y el deber que tienen los pueblos de participar en la planificación y aplicación de la atención de salud, ¿no? Y el llamado urgente al personal de salud de las comunidades a sumarse a la atención primaria para proteger y promover la salud en todos los pueblos del mundo. En algunas conversaciones que teníamos con la gente de atención primaria, unos dicen la atención primaria es la puerta de entrada. Absolutamente cierto, es importante. Pero también la atención primaria es el centro del cuidado y de la atención. Porque si tú piensas que las personas, cuando tenemos enfermedades o cuando tenemos situaciones, vamos a un centro asistencial, pero luego volvemos a nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, hacer el seguimiento de las personas en su trayectoria y entender que toda atención de especialista y de especialidad es una atención puntual para volver a la vida cotidiana. Ahí es cuando planteamos que la atención primaria es el centro. En Chile nos falta mucho para eso, nos falta mucho. Este esquema no me quiero detener porque no quiero tener espacio por si quieren hacer preguntas, pero este es el esquema que da cuenta de lo importante de tener disponibilidad de servicio, accesibilidad, aceptabilidad. En la aceptabilidad está todo el tema del diálogo con las personas que son atendidas. Porque la aceptabilidad es cuando alguien dice, ok, a mí esto me hace, lo tomo como decisión personal, lo que me están proponiendo que yo haga, ya sea para cuidarme, ya sea para sanarme o para protegernos entre varios. Y aquí es compartir cuáles son los desafíos que tenemos hoy día, porque el desarrollo actual, los niveles de comunicación que tenemos actual, de comunicación no solo virtual, sino que los viajes, nos dan cuenta que las condiciones de vida nuestras están imbricadas en todo el contexto y en todas las oportunidades de desarrollo que tenemos primero como país, pero también como planeta. El modelo de salud no puede pasar por alto lo que somos las personas, lo que son los hábitos que construimos como sociedad, la trayectoria de vida en la cual estamos, y cuando digo de vida, las oportunidades laborales, ¿no? Y que tú no puedes actuar sanitariamente si no consideras a las personas en su autonomía y en su capacidad de empoderarse respecto a la realidad, ¿no? La OPS está hablando de salud universal y está hablando además de un concepto que yo lo encuentro que es muy interesante, que habla de One Health. Es decir, incluso se empieza a hablar que ya no podemos hablar de salud de las personas y salud de los animales y salud de la calidad del agua. Es decir, tenemos que comprender cada vez más que estamos en un sistema integrado, con todas sus complejidades, pero un sistema integrado. Y si es que no somos capaces de proteger la forma de alimentarnos, probablemente vamos a generar daños a animales, pero también vamos a tener enfermedades zoonóticas como varias de las que hemos tenido, y vamos a tener enfermedades emergentes como las que hemos estado viviendo. ¿Qué pasa con el programa de intervención comunitaria? Aquí voy a apurarme un poco más porque quiero
en 5 minutos yo creo que lo presento, pero quiero contarles que el programa de intervención comunitaria nace y parte planteando que es un modelo de formación profesional sistémico y progresivo, que dura 4 años, porque son desde primer año hasta que los estudiantes pasan luego a su internado. ¿En qué está centrado? En aprender, en experienciar el vínculo entre las personas y las comunidades en contextos territoriales. Por eso hablamos de barrio, porque nos importa todo lo que ocurre en la vida cotidiana de las personas y grupos. Se basa en metodologías participativas, ¿no? En el aprender a aprender y en el aprendizaje situado, porque se basa en que el estudiante puede hacer reflexión de lo que está mirando. Y puede él haber nacido, o ella, haber nacido en ese barrio, pero reflexionar respecto a ese barrio con los nuevos parámetros es lo interesante. Y el programa de intervención comunitaria plantea, a propósito del diálogo que establece con la comunidad, a propósito de la apertura que ocurre tras una reflexión y una experiencia, es a proponer nuevas situaciones de mejora de las condiciones de vida de las personas. Aquí está el vínculo, hay innovación pedagógica, se busca que haya un aprendizaje para el buen vivir. Hay muchos actores, porque por un lado están los actores del barrio, están los vecinos, las vecinas, lo que hoy día se habla como socios comunitarios, ¿no? Pero también están las y los docentes, y también están los estudiantes mismos con toda su experiencia. El programa plantea un énfasis metodológico, de metodologías participativas, y un equilibrio entre la autonomía y la articulación de todos sus componentes, que son lo metodológico a través del currículum pedagógico, del territorial y de la línea de investigación, pensando en investigación relacionada con la realidad de los barrios y con los actores, por lo tanto, investigación-acción. Yo creo que muchos de ustedes lo han visto y lo conocen, solo para dar cuenta de lo que significa la integración del componente académico, donde están las fases, donde todas estas fases nosotros las entendemos como un proceso, más que como un checklist de acciones que implican un acompañamiento territorial, y ese acompañamiento territorial está dado por el componente territorial propiamente tal, que hoy día, a partir de este año, nosotros podemos decir que en todos los campus tenemos un profesional UTLA que se encuentra en relación con el barrio, dándole continuidad a ese diálogo, y superando la situación en que los barrios se relacionan cuando hay que hacer una actividad académica con estudiantes solamente, ¿no? Esto es los elementos centrales que hemos desarrollado este año, donde está dibujado lo que significa el proceso con sus hitos, donde lo que yo les comentaba al comienzo, es decir, la posibilidad de mantener el vínculo con los barrios a pesar de la no presencialidad, hemos podido desarrollar y llevar a cabo tanto las experiencias de aprendizaje de los estudiantes como los apoyos a los requerimientos que ocurren en los barrios, ¿no? Ya les voy a contar un poquito. Aquí les quisiera solamente reforzar los números de estudiantes que hay por sedes y cómo el semestre 2020-10, las asignaturas relacionadas con iniciativas y proyectos en los barrios, con sus estudiantes levantaron programas e iniciativas de apoyo bien extraordinarios, ¿no? Y también se hicieron cosas más allá de las actividades propias de cada asignatura. Se hicieron entrevistas, se hicieron iniciativas, fíjense ustedes, en Concepción aparecen 39, en Santiago Centro me aparecen 78, obviamente el número depende de la cantidad de estudiantes que hay, esto no es una carrera por cuántas más se hacen. Lo que aquí hubo estudiantes
que en su cuarto año fueron capaces de adaptar lo que venían conversando y mirando en los barrios desde las asignaturas anteriores y desarrollar iniciativas que dieran respuesta a la realidad actual, a una realidad en que había pandemia, en que había aislamiento, en que había dificultad de atención en salud, en que había hambre. Y junto con estas iniciativas de los estudiantes, que yo los invito a mirarlas, porque son bien extraordinarias y probablemente ustedes han estado en ellas, se hicieron también conversatorios y encuentros de saberes, ¿no? Y así es como tuvimos conversatorios respecto a la experiencia de los líderes en las ollas comunes, donde se han desarrollado conversatorios con mujeres respecto al tema de el aislamiento de la pandemia y la violencia intrafamiliar. Y también hemos tenido algo que ha sido muy interesante, que es estudiantes profesionales egresados de la UTLA que ofrecieron sus servicios y han estado trabajando por 2 o 3 meses con los equipos de intervención comunitaria apoyando. Esto es en psicología, en leyes, en carreras de la salud, que hasta el día de hoy están con los equipos de las coordinadoras IC generando apoyo. Aquí les cuento algunas de las cosas que se han realizado. Y solo para reforzar, el programa, nosotros lo entendemos que es dinámico, que por supuesto que hay una mejora continua porque estás en una realidad cotidiana que te va interpelando. Entendemos el modelo de vinculación como un proceso, y en ese proceso, aunque esté repetido, los estudiantes van generando la reflexión a lo largo de los años. En una asignatura ocurre un aporte que luego se enriquece con las asignaturas siguientes. Planteamos la implementación gradual y el diálogo en esta realidad que son complejas. Y finalmente, que hay un desafío permanente, que es la integración de los componentes, el territorial con el curricular, y de ahí a la propuesta de investigación. Esto no se los voy a contar, pero sí creo que es importante que estén en las diapos, que son las distintas asignaturas que constituyen lo que corresponde al programa de intervención comunitaria, y que el estudiante va gradualmente incorporando. ¿Y cómo lo hemos hecho en el 2020? Me quiero detener un minuto, no quiero alargarme, pero quiero contarles que hemos construido redes con los docentes en los territorios, hemos generado diálogos, y este año se hizo un trabajo inicial, dado el contexto en que estábamos, de levantar información para poder conversar con los estudiantes, que los estudiantes pudieran adaptar lo que eran sus proyectos de intervención o sus asignaturas, como era la asignatura de la encuesta, que tuvo también, tuvo varios procesos de reflexión para poder adaptarla. Y ahí estuvimos con Rodrigo, con la Viviana, con Julián, con Carlos, ¿no? Las iniciativas transversales han sido de acompañamiento a la realidad territorial, más allá de las intervenciones por asignatura, ¿no? Y lo que hemos querido y hemos logrado identificar es la enorme experiencia acumulada y lo valioso de los saberes de los líderes comunitarios. Mujeres y hombres que tienen su vida en torno a su contexto y que comprenden lo que significa la convivencia en su territorio. Y ahí hemos tenido 3 ejes transversales, que es la Comisión de Economía Solidaria, que surge, ahora vamos a tener un seminario en unas semanas más, que es la Comisión de Economía Solidaria, que apoya cómo tú generas sobrevivencia en territorios y en contextos como el que vivimos hoy día, donde tienes pérdidas laborales. Hay una comisión de educación y comunicación, que es cómo comunicamos, cómo logramos mantener la coordinación con los territorios, con los dirigentes, con los teléfonos celulares, etc. Y una comisión de género, que es justamente la que hoy día levanta todo el diálogo con las iniciativas de las mujeres.
Aquí ya sí que estoy totalmente terminando. Estas son imágenes de las cosas, de las diferentes actividades y diálogos que hemos tenido. Les quiero solo con esta cierro, contarles que así como estamos con diálogos con los barrios, también hemos tenido reconocimiento y conversaciones con Claxo y con grupos de universidades latinoamericanas y también no solo latinoamericanas, en torno, por un lado, al género, cuidado y territorio. Y ahí la Fernanda Palacio ha sido panelista en varios, y con Víctor hemos estado en varios otros también que tienen que ver con territorio y comunidad, que son los procesos de participación y de metodologías participativas reconocidas como se implementan en este programa. Solo les traigo como ejemplo, porque si no podría ser muy latero, pero contarles que esta semana estamos en todas las sedes y campus en la etapa de los encuentros con el barrio, que son la etapa inicial de los estudiantes. Voy a dejar de compartir. Es la etapa inicial de los cursos de primer año, por ahí, empezando a relacionarse con los barrios, y que también, lo mismo que nos pasó en el primer semestre, hemos construido una serie de metodologías donde yo vuelvo a creer que muchos de ustedes son los que la han hecho, para que exista este diálogo y para que los estudiantes sepan y puedan entrar al mirar lo que es, y aquí vuelvo al origen, lo que es la salud comunitaria, lo que es la psicología comunitaria, lo que es el rol de ellos como profesionales, insertos y en diálogo con los saberes que existen en los territorios y con los desafíos que hay en los territorios. Eso, con eso me quedo. Espero no haber sido muy latera en el quehacer, pero uno se entusiasma y le dan ganas de contar más. Gracias.